Los policías soltaron a su perro policía sobre una niña pequeña, riéndose y pensando que solo era una broma. Pero sus sonrisas desaparecieron un minuto después. La niña resultó ser la hija de Ronda Rousey. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El sol de la tarde caía sobre Arcadia, con una luz dorada que parecía lavar el mundo entero. Los tejados brillaban como si hubieran sido recién pintados, y los jardines despedían el olor de la hierba húmeda mezclada con tierra tibia. Era una de esas horas en las que todo parecía estar en calma, cuando el sonido de un aspersor se confundía con el canto de las cigarras, y las ventanas abiertas dejaban escapar el murmullo de una televisión o el olor de la cena. En medio de esa serenidad, una niña avanzaba por la acera con pasos ligeros y un pequeño salto en cada piedra. Se llamaba Lila Rousey, tenía 6 años y llevaba una mochila que rebotaba en su espalda a cada paso. En el cierre colgaba una cinta rosa con un pajarito de plástico transparente que capturaba la luz y la devolvía en destellos diminutos. A veces, Lila imaginaba que el pajarito estaba vivo, que la seguía desde la escuela hasta su casa y que solo ella podía escucharlo cantar. Aquel día todo le parecía perfecto. Había sacado una estrella dorada en su tarea de lectura, y su madre le había prometido preparar pasta para la cena, su plato favorito. Mientras avanzaba, hablaba en voz baja consigo misma, una costumbre que su madre encontraba encantadora y que a veces hacía reír a los vecinos. «Casi en casa», murmuró, como si el pajarito necesitara recordarlo también. A su paso, la señora Hayes, su vecina mayor, se asomó desde el porche con guantes de jardinería y un sombrero de paja ladeado. «Buenas tardes, cariño», la saludó con esa voz cálida que envejecía como un té bien hecho. Lila levantó la mano y respondió. «Hola, señora Hayes. Mamá, ¿vas a hacer pasta esta noche?» La mujer sonrió y asintió, feliz de escucharla. Era un día como cualquier otro, y en Arcadia los días como cualquier otro eran la definición misma de seguridad. En la otra acera, sin embargo, la seguridad tenía otro rostro. Un coche patrulla blanco y azul descansaba junto a una boca de incendios. Dentro, 2 hombres observaban la calle con la indiferencia de quienes ya no ven lo que deberían proteger. El conductor, Rick Keller, era un hombre grande, de cabeza rapada y sonrisa torcida. A su lado, Tom Daniels, mucho más joven, trataba de mantener las manos quietas sobre sus rodillas. Entre ellos, en el asiento trasero, un pastor alemán negro respiraba con ritmo pausado, los ojos fijos en la calle. Su nombre era Rex. Había sido entrenado para la obediencia, para detectar miedo y someterlo, como un instrumento que no conocía la diferencia entre el deber y el abuso. Keller bebió un sorbo de café y entrecerró los ojos al ver a la niña. «¿Esa no es la hija de Rousey?», preguntó con una sonrisa que no tenía nada de amable. Daniels lo miró de reojo. «¿Ronda Rousey? ¿La luchadora?» Keller soltó una risa baja. «Sí, la misma. La reina del octágono. Ahora parece una madre soltera más, jugando a ser heroína». El comentario le salió con ese tono de superioridad perezosa que solo tienen los hombres que confunden el uniforme con poder. Rex levantó las orejas y presionó el hocico contra el vidrio, olfateando el aire. Keller giró un poco, divertido. «¿Lo ves? Está inquieto. Siente algo». Daniels se inclinó un poco hacia atrás. «Debe querer estirar las patas nada más». «O tal vez necesite práctica», replicó Keller, girando la llave para bajar la ventana. Su silbido cortó el aire como un chasquido. El perro se irguió, alerta. «Rick, ¿qué haces?», dijo Daniels con una nota de alarma. «Tranquilo, novato. Solo una pequeña prueba. A estos perros hay que mantenerlos despiertos». Lila se detuvo al oír el silbido. Miró el coche y al ver el uniforme, levantó la mano en un gesto de saludo tímido. Para ella, los policías eran gente buena. Eso le había dicho su maestra. Keller respondió con un movimiento de dedos que más parecía burla que saludo. Luego abrió la puerta trasera. El sonido metálico del mosquetón al soltarse rompió la quietud de la calle. «Vamos, chico», murmuró. «Enséñame qué tan rápido eres». Rex saltó al asfalto con un ruido seco de garras contra el pavimento. Durante un instante, todo pareció detenido, y entonces el animal echó a correr,
Laila dio un paso atrás, desconcertada, creyendo que tal vez se trataba de un juego. Pero el perro no se detenía. El rugido de su respiración llenó la calle, y cuando vio los colmillos brillando bajo el sol, la niña comprendió que debía huir. El primer grito le salió entrecortado. Corrió como nunca, la mochila golpeándole la espalda, las trenzas deshechas, el aire cortándole los pulmones. El pajarito de plástico se soltó y cayó en la hierba. En el coche, Keller reía con estrépito. ¡Mírala correr! ¡Dios, qué velocidad! Daniels salió del vehículo. Rick, basta. Detén al perro. Pero el otro no lo escuchaba o fingía no hacerlo. La risa se mezclaba con el ladrido del animal y el eco de los pasos diminutos que se alejaban por la acera. Laila dobló la esquina y vio su casa. El portón abierto, la cocina que olía a ajo y tomate, el refugio donde su madre la esperaba. ¡Mamá!, gritó, con la voz rota por el miedo. En la cocina, Ronda Rousey cortaba verduras con gesto tranquilo, la televisión encendida a bajo volumen. El grito atravesó el sonido del cuchillo y la hizo girar. No pensó. El cuchillo cayó, la puerta se abrió y salió al encuentro del peligro antes de entenderlo. La vio desde el final del camino, su hija corriendo, un perro detrás y más atrás 2 hombres que se reían. Lo que sintió no fue rabia, sino algo más profundo, una descarga de instinto puro que no necesitaba nombre. Corrió hacia ella, los pies descalzos, golpeando el suelo con fuerza. Laila se lanzó a sus brazos y Ronda la cubrió con el cuerpo, girando para enfrentar al perro. Rex se detuvo a pocos metros. Jadeaba, los ojos fijos en ella. Por detrás, Keller apareció con su sonrisa torcida. «Buenas tardes, no señora», dijo con fingida cortesía. Debería mantener a la niña fuera de zonas restringidas. Ronda apretó a Laila contra su pierna y miró el suelo. Esto es una acera residencial. La zona industrial empieza justo ahí, replicó él señalando el césped. El perro reaccionó ante una intrusión. Daniels detrás parecía querer desaparecer. Su perro estaba suelto, dijo Ronda. Su voz era baja, contenida, pero en ella había una tensión que hacía temblar el aire. Y usted se reía. «Un malentendido», intentó Daniels. «¿Un malentendido?», repitió ella sin apartar la mirada. El joven bajó los ojos. Keller se encogió de hombros. «No ha pasado nada. La mocosa está bien». Laila se estremeció al oír la palabra. El silencio que siguió fue espeso. Entonces el perro emitió un gemido bajo, como si comprendiera que algo estaba mal. Se acuclilló, la cabeza baja, y sus ojos fueron hacia Ronda, no hacia su amo. Keller trató de dar una orden. «Rex, al pie». Pero el animal no se movió. «Está bien, chico», dijo Ronda suavemente. Su tono cambió el aire. Levantó la mano con la palma abierta. El perro se sentó. «Jesús», murmuró Daniels. «Está obedeciendo». Keller dio un paso adelante. «Apártese, señora. Ese perro es propiedad del departamento». «Entonces enséñele lo que es el respeto», respondió ella. La firmeza en su voz no necesitó gritos. Keller avanzó un poco más, pero el perro gruñó, una advertencia. El hombre se detuvo. Por primera vez, el poder se deslizaba entre sus dedos. Ronda dio un paso al frente, el cuerpo erguido, la respiración medida, cada músculo bajo control. «Llámelo de vuelta». Keller lo intentó, su voz quebrada, pero Rex no respondió. Finalmente tiró de la correa y retrocedió. Daniels lo siguió en silencio. Antes de subir al coche, Keller lanzó una última mirada llena de veneno. «Cuide a su cría», murmuró. «No siempre estaremos para ayudarla». El coche se alejó dejando una estela de polvo y tensión. Ronda se arrodilló frente a su hija. «¿Estás bien, mi amor?». Laila asintió entre sollozos. «Mami, ¿por qué se detuvo el perro?». Ronda le acarició el cabello. «Porque vio algo más fuerte que el miedo». Esa noche, cuando el sol se extinguió por completo y las luces de las casas vecinas se apagaron una a una, Ronda salió al jardín. En el césped, bajo la farola, encontró el pajarito de plástico. Lo levantó con cuidado y lo sostuvo en la mano. Su brillo débil reflejó el último resto del día, como un corazón diminuto que se negaba a apagarse. Lo guardó en el bolsillo. En el interior de la casa, el silencio tenía un peso nuevo. No era el silencio de la paz,
sino el de una guerra que aún no había comenzado. Rhonda sabía que aquella risa burlona no era el final, sino el inicio de algo más grande, algo que iba a exigirle no solo su fuerza, sino también su paciencia. Afuera, en algún lugar de Arcadia, un perro había reconocido a su verdadera líder. Los hombres, en cambio, todavía no lo sabían. El aire olía a pasta y a promesas rotas. Layla dormía profundamente, abrazada a su oso de peluche, mientras su madre se sentaba junto a la ventana, vigilando la calle. Entre los destellos de los faroles, el asfalto parecía guardar las huellas del coche patrulla, marcas oscuras que el viento no lograba borrar. Rhonda pensó en lo que había visto en los ojos de Keller. No era miedo, era desprecio. Y el desprecio siempre regresa. En su pecho, sin embargo, no había temblor. Solo una decisión que empezaba a tomar forma, firme, silenciosa. Ella había pasado por combates donde se decidía en segundos la diferencia entre la derrota y la supervivencia. Pero este era un combate distinto. Aquí el enemigo llevaba placa, y la arena del ring era la calle frente a su casa. Cuando por fin apagó la luz de la cocina, el reflejo de su rostro en el cristal le devolvió una expresión que no veía desde hacía años. La calma antes de una tormenta. Afuera el vecindario dormía, ignorante de que aquella noche había nacido una batalla. Y en el bolsillo de Rhonda, el pequeño pájaro de plástico descansaba como un talismán, recordándole que incluso la inocencia puede volverse un símbolo de resistencia. El amanecer siguiente encontró la casa en silencio, pero la calma ya no era la misma. En algún lugar, el rugido de un motor de patrulla rompía la distancia, y Rhonda sabía que el día siguiente traería consigo nuevas sombras. Lo que no imaginaban aún esos hombres era que la madre a la que habían intentado humillar no era una víctima, sino una combatiente que sabía exactamente cuándo debía contraatacar. La guerra había comenzado, aunque todavía nadie se atrevía a nombrarla. La noche se deslizó sobre Arcadia con la suavidad engañosa de una sábana limpia. En la casa de los Rosie, el reloj marcaba la medianoche, y el aire estaba tan quieto que incluso el crujido de los escalones parecía un susurro prohibido. Rhonda no dormía. Llevaba horas sentada junto a la cama de Layla, observando el movimiento leve de su pecho bajo las sábanas. La niña, agotada por el miedo del día, dormía profundamente, con el oso de peluche apretado contra su pecho. Rhonda alargó una mano y apartó con cuidado un mechón de cabello de su frente. El rostro de su hija era tan sereno que parecía imposible que esa misma tarde hubiese corrido por su vida. Pero la quietud no traía consuelo, traía preguntas. ¿Hasta dónde podían llegar esos hombres? ¿Qué harían cuando el orgullo herido los empujara a vengarse? Afuera el sonido distante del viento entre los árboles era el único recordatorio de que el mundo seguía girando. Rhonda se levantó lentamente, evitando el crujido del piso, y bajó a la cocina. Encendió la cafetera, aunque sabía que el café no le haría bien. El aroma llenó la habitación, fuerte y amargo. Se sentó junto a la ventana. Desde allí podía ver la calle vacía, los faroles encendidos y las sombras alargadas sobre el asfalto. Las marcas de neumáticos del coche patrulla seguían allí, oscuras, indelebles. Le parecían cicatrices. Detrás de esas líneas había un hombre que se había reído mientras su hija gritaba. Cerró los ojos y la imagen volvió con nitidez. Los colmillos del perro, el rostro de Layla, la voz de Keller burlándose. El recuerdo no dolía, ardía. El amanecer llegó sin aviso, filtrándose por las cortinas como un velo pálido. Rhonda no había dormido ni un minuto. Subió las escaleras con la taza vacía en la mano y encontró a Layla despierta, sentada en la cama, con los pies colgando. La niña tenía ojeras, pero sonreía al verla. ¿Dormiste, mamá?, preguntó con voz somnolienta. Un poco, mintió Rhonda. Le sirvió un vaso de leche y la observó mientras bebía despacio. Era grande, ¿verdad?, murmuró Layla de pronto. ¿Quién, cariño? El perro, respondió ella bajando la mirada. Tenía los ojos amarillos. Rhonda se sentó a su lado. Los perros ven el mundo distinto. No buscan personas malas o buenas. Buscan fuerza. Cuando la encuentran, la obedecen. Layla la miró confundida. ¿Y él te obedeció a ti? Rhonda asintió lentamente. Porque vio algo en mí que su dueño no entendió.
Durante el desayuno, Laila se quedó en silencio más de lo habitual. No canturreó, no habló de sus dibujos, no pidió pan tostado con miel. Solo miraba de vez en cuando hacia la ventana, como si esperara ver de nuevo la figura negra del perro en la calle. Ronda lo notó y sintió un nudo apretarse en su pecho. No podía permitir que el miedo echara raíces. ¿Sabes qué?, dijo de pronto con una sonrisa forzada. Hoy vamos a plantar flores en el jardín, las que te gustan, las amarillas. Laila asintió, aunque sin entusiasmo. Su madre sabía que el color del sol no bastaba para espantar la sombra que la seguía desde ayer. Pasó la mañana tratando de mantener la rutina. Lavó los platos, ordenó la casa, encendió la radio. Cada gesto era un intento de regresar a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. A las 11, mientras regaba las plantas frente al porche, escuchó el ruido inconfundible de un motor familiar. Levantó la vista y el pulso se le aceleró. El mismo coche patrulla se acercaba lentamente por la calle. El corazón le golpeó las costillas, pero no retrocedió. El vehículo se detuvo frente a su casa. Los mismos hombres bajaron. Keller llevaba las gafas de sol puestas, aunque el sol apenas asomaba entre las nubes. Daniel se veía incómodo, mirando hacia el suelo. Ronda sintió la mirada del primero clavarse en ella, pesada, casi insolente. «Buenos días, señora Rousey», dijo Keller con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Recibimos un reporte de una posible alteración en esta zona. Pensamos pasar a comprobar que todo esté en orden». Ronda no se movió. «Aquí todo está en orden. La alteración fue ayer y la causó usted». Daniels tosió, queriendo intervenir, pero Keller levantó una mano. «Solo cumplíamos con nuestro deber. A veces, los ciudadanos se asustan sin motivo». «Mi hija tiene 6 años», replicó ella, con voz baja pero firme. «Y usted la persiguió con un perro entrenado. No fue miedo sin motivo. La tensión era visible. El aire parecía haberse espesado». Keller fingió examinar el jardín, evitando su mirada. «No queremos problemas, señora. Solo asegurarnos de que nadie malinterprete nuestras acciones». «Las grabé en mi memoria», dijo Ronda, dando un paso adelante. «No necesito reinterpretarlas». Por un momento nadie habló. Un coche pasó por la esquina, los neumáticos murmurando sobre el asfalto. Keller ladeó la cabeza, estudiándola. «¿Podríamos hablar con la niña?», preguntó. Ronda dio un paso más. «No. Tenemos derecho a confirmar los hechos». «No, tienen derecho a volver a acercarse a ella», respondió. La voz le salió tan tranquila que resultó más amenazante que un grito. Detrás de la puerta, Laila observaba la escena. Sus pequeños dedos se aferraban al marco, los ojos enormes, temblorosos. De pronto un sonido familiar cortó el aire. Las garras de Rex sobre el pavimento. El perro estaba sentado junto al coche, observando. Cuando vio a la niña, levantó las orejas y emitió un gemido suave. Keller lo notó y apretó la mandíbula. «Rex, atento», ordenó. Pero el animal no se movió. Ronda extendió la mano hacia atrás, tocando el hombro de su hija sin mirar. «Entra, cariño», susurró. Laila obedeció y cerró la puerta despacio. La mujer se volvió entonces hacia Keller. «Ni su perro quiere obedecerle». La frase cayó como una piedra en el silencio. Keller dio un paso adelante, furioso. «No me diga cómo manejar a mi unidad». «Ya perdió la mitad de ella», respondió Ronda. Rex se tumbó en el suelo, los ojos fijos en ella. Daniel se removió incómodo. «Rick, vámonos», dijo en voz baja. Pero Keller estaba cegado. «¿Cree que puede decirme qué hacer?», gruñó, y extendió el brazo como para apartarla. El movimiento fue torpe, impulsivo. Ronda lo atrapó en el aire, giró la muñeca con precisión y en un solo gesto fluido lo obligó a inclinarse hacia adelante. No fue violencia, sino control absoluto. El dolor en su brazo bastó para detenerlo. «No me toque», dijo ella sin elevar la voz. «Y no vuelva a acercarse a mi hija». Keller forcejeó, el rostro enrojecido. «Está agrediendo a un oficial». «No», respondió, soltándolo con un empujón leve. «Estoy enseñándole límites». Daniel se quedó inmóvil, las manos levantadas en un gesto de paz. Rex, en cambio, se había levantado y miraba a Ronda con atención reverente. Cuando Keller, humillado, intentó llamar al perro, éste dio un paso hacia ella. El mundo pareció detenerse un instante. «Buen chico», murmuró Ronda.
agachándose ligeramente. ¿Sabes quién manda? Daniels tragó saliva. Rick, vámonos, repitió. Keller lo miró con rabia, pero no tuvo elección. Tiró de la correa, forzando al perro a obedecer. Rhonda los observó mientras se alejaban, el corazón todavía latiéndole con fuerza. Sabía que aquello no había terminado. Los hombres así no se retiraban derrotados. Esperaban su oportunidad para devolver el golpe. Dentro de la casa, Layla la esperaba al pie de la escalera. ¿Te hizo daño?, preguntó. No, mi amor, no puede. Parecía asustado. Rhonda sonrió, arrodillándose frente a ella. Porque lo estaba. Los que hacen daño a otros no soportan enfrentarse a alguien que no tiene miedo. La niña se abrazó a su cuello, buscando el calor que el día le había quitado. Rhonda la sostuvo un momento, respirando su olor, y supo que ese abrazo valía más que cualquier victoria en un ring. El resto del día pasó entre una calma forzada y un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Rhonda no encendió la televisión ni respondió llamadas. Caminaba de un lado a otro, vigilando por la ventana. La tensión no la paralizaba, la alimentaba. Cada respiración era un cálculo, cada pensamiento un plan. Esa noche, cuando acostó a Layla, permaneció sentada junto a su cama un largo rato. ¿Volverán?, preguntó la niña con un hilo de voz. Tal vez, admitió Rhonda. Pero si lo hacen, ya no tendrán dónde esconderse. Cuando la niña se durmió, Rhonda bajó a la cocina y abrió el cuaderno donde solía anotar rutinas de entrenamiento y listas de compras. En una hoja nueva escribió 3 palabras: registrar, resistir, responder. Eran las reglas que la habían mantenido viva en el octágono, y ahora serían las que protegerían su hogar. Afueras de la casa, la noche era espesa. Los grillos habían dejado de cantar, como si también esperaran. En algún lugar, un motor rugió a lo lejos. Rhonda apagó las luces y miró por la ventana. La calle estaba vacía, pero el aire olía distinto, más denso, como antes de una tormenta. Cerró las cortinas y subió las escaleras. Antes de entrar en su habitación, pasó una última vez por la de su hija y la observó dormir. Su respiración era lenta, confiada. Rhonda se permitió sonreír. Por primera vez desde el incidente, sintió algo cercano a la esperanza. Tal vez la calma era solo temporal, pero le bastaba por esa noche. Afuera, una nube cubrió la luna. Las sombras se movieron sobre el pavimento, y un viento frío se coló entre los árboles. En esa oscuridad, los ecos del día seguían vivos. Una risa, un ladrido, un grito. Pero Rhonda no era la misma mujer que había escuchado esos sonidos por primera vez. Ahora sabía que los hombres detrás de ellos no buscaban justicia, sino dominio. Y ella había nacido para enfrentarse al dominio, no para someterse a él. Mientras se acostaba, la frase que había escrito seguía latiendo en su mente como un mantra. Registrar, resistir, responder. Sabía que la próxima vez no bastaría con palabras. La batalla se había anunciado ya, y el enemigo era paciente. Pero ella también lo era. En el silencio absoluto que precede a las tormentas, Rhonda Rousey esperó con los ojos abiertos, escuchando el pulso del mundo. Porque en su interior algo más que el miedo había despertado. La certeza de que la próxima vez, cuando los lobos regresaran, encontrarían a la madre lista para luchar. La mañana amaneció gris, pesada, con un aire que parecía haber olvidado el color. Rhonda se levantó antes del amanecer, como solía hacer en sus días de entrenamiento, pero no por costumbre, sino por inquietud. Había dormido poco. Cada sonido en la casa le recordaba la voz arrogante de Keller. Cada sombra el movimiento de un coche que pasaba demasiado lento frente a su ventana. En la cocina, la cafetera goteaba con lentitud mientras el reloj marcaba los minutos con una cadencia insoportable. Layla aún dormía arriba, aferrada a su oso de peluche, ajena al ruido del mundo exterior. Rhonda miró por la ventana y vio cómo una fina llovizna empezaba a cubrir la calle, borrando poco a poco las huellas que la noche había dejado. Quiso creer que esa lluvia era una señal de limpieza, pero en el fondo sabía que la suciedad que enfrentaba no se lavaba tan fácilmente. A varias calles de allí, en el edificio del departamento de policía, Keller ya estaba en su escritorio. El reflejo de la pantalla de su computadora iluminaba su rostro con una palidez enfermiza. Tecleaba con fuerza, como si cada palabra fuese un golpe. A su lado, Daniels observaba en silencio, el cuerpo rígido, la mandíbula apretada. Sujeto mostró comportamiento agresivo hacia los oficiales.
dictaba Keller mientras escribía. La menor inició contacto con el K9. Se produjo altercado físico tras negativa de la mujer a cooperar. Las mentiras caían una tras otra, hiladas con precisión. Eso no fue lo que pasó, murmuró Daniel sin atreverse a levantar la voz. Keller se detuvo, girando lentamente la cabeza. ¿Perdón? Sabes que ella no atacó a nadie, insistió el joven. Estás falsificando el reporte. Keller sonrió con desprecio. Estoy protegiendo mi trabajo, y el tuyo, si tienes algo de sentido común. No puedo firmar eso. Entonces no firmes. Pero recuerda quién manda aquí. Cuando llegue la revisión interna, te vas a arrepentir de abrir la boca. Daniels bajó la mirada, sintiendo el peso de una vergüenza que no sabía cómo cargar. Había entrado a la policía con la idea de hacer justicia, de servir. Ahora, sentado frente a un hombre que disfrutaba del poder, como un niño disfruta de un arma, comprendía que el uniforme podía ser también una máscara. Keller imprimió el informe y lo deslizó sobre el escritorio. Todo listo. El papel habla más fuerte que la verdad, y la verdad, cuando molesta, se entierra. Mientras tanto, Rhonda trataba de retomar una rutina que ya no existía. Preparó el desayuno para Layla, fingiendo serenidad. La niña hablaba poco, moviendo la cuchara en su plato sin probar bocado. ¿No tienes hambre, cariño?, preguntó Rhonda. Layla negó con la cabeza. Soñé con el perro otra vez, dijo en voz baja. Me miraba, pero no me quería hacer daño. Solo estaba triste. Rhonda sonrió con ternura y acarició su cabello. A veces los sueños son el modo en que el miedo intenta marcharse. No dejes que se quede. El teléfono sonó poco después del mediodía. Un número desconocido parpadeó en la pantalla. Rhonda contestó sin pensarlo. Una voz femenina, profesional y distante, sonó al otro lado de la línea. Buenos días. ¿Hablo con la señora Rousey? Mi nombre es Diane Franks. Soy del Departamento de Servicios de Protección Infantil. El corazón de Rhonda se detuvo un instante. ¿Protección infantil?, repitió, midiendo cada palabra. Sí, señora. Recibimos una denuncia anónima sobre un posible caso de exposición de una menor a violencia. Necesitamos concertar una visita. Rhonda apretó los dientes. ¿Una denuncia? ¿De quién? No podemos revelar esa información, pero debemos verificar que su hija esté segura. Cuando colgó, la casa le pareció más fría. Sabía exactamente de dónde venía esa llamada. Era el siguiente movimiento en el tablero. La venganza de Keller ya había comenzado. Se sentó a la mesa, con las manos entrelazadas, respirando despacio. No podía permitirse perder el control. El enemigo esperaba precisamente eso. A media tarde, el timbre sonó. Una mujer joven, con un portafolio y una expresión incómoda, se presentó en la puerta. Señora Rousey, soy la trabajadora social asignada al caso. Rhonda la hizo pasar. La casa estaba impecable. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Layla apareció en el salón, descalza, con un dibujo en la mano. «Hola», dijo con voz suave. La mujer sonrió, visiblemente aliviada al ver la escena doméstica. «¿Podrías mostrarme tu habitación, cariño?» Layla asintió y la condujo escaleras arriba. Mientras las escuchaba hablar, Rhonda se mantuvo junto a la ventana, observando la calle. En la esquina, un coche oscuro estaba estacionado con el motor apagado. No era el patrulla habitual, pero algo en la postura del conductor le resultó familiar. No necesitaba ver el rostro para saberlo. Keller. La trabajadora social bajó al cabo de unos minutos, con una sonrisa amable. «Todo parece estar en orden. Tiene una niña encantadora». «Lo sé», respondió Rhonda. «Gracias por venir». La mujer dudó antes de salir. «A veces la gente denuncia por malentendidos. Espero que no vuelva a tener problemas». Cuando el coche se alejó, Rhonda cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, dejando escapar un suspiro largo. «No lo espero», murmuró. «Sé que los tendré». Al día siguiente, la noticia estalló. En la pantalla del televisor, un titular en letras rojas se deslizaba por la parte inferior. «Ex luchadora Ronda Rousey involucrada en altercado con la policía». La presentadora hablaba con tono grave, repitiendo las mismas frases que Keller había escrito en su informe. Fuentes del departamento afirman que la señora Rousey mostró un comportamiento agresivo al enfrentarse a los oficiales. La investigación continúa. El estómago de Rhonda se contrajo.
Tomó el control remoto y apagó la televisión. Pocos minutos después, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Algunos eran de antiguos compañeros del mundo de la lucha. Unos mostraban apoyo, otros querían detalles, otros simplemente curiosidad disfrazada de preocupación. Ignoró todos. Su prioridad era Layla, no los titulares. La niña entró en la sala, sosteniendo la tableta. «Mami, mira». En la pantalla había una foto de Rhonda en su jardín, tomada de lejos, con el gesto serio. «Dicen que peleaste con policías», susurró. Rhonda se arrodilló frente a ella. A veces la gente miente para ocultar sus errores, pero la verdad no cambia, aunque la distorsionen. Layla frunció el ceño. «¿Podemos decirles que mienten?» «No hace falta», dijo Rhonda. «Ya lo sabrán». Esa tarde la señora Hayes tocó la puerta. Llevaba una bandeja con galletas recién horneadas y un rostro preocupado. «Hija, vi las noticias. No me las creo, pero quería asegurarme de que estén bien». Rhonda la hizo pasar. «Estamos bien, señora Hayes. Gracias por preocuparse». La anciana bajó la voz. «He visto pasar el coche de esos hombres 2 veces hoy. No se quedaron, pero iban despacio. Casi se detuvieron frente a tu casa». Rhonda asintió. «Siguen vigilando. No soportan haber perdido el control». La noche cayó pronto, y la casa quedó en penumbra. Rhonda se sentó frente al ordenador portátil y comenzó a escribir. No un mensaje público, no una respuesta a la prensa, sino un correo dirigido a una mujer que conocía bien, Emily Collins, su antigua abogada de contratos. «Emily», escribió, «necesito tu ayuda. No se trata de una pelea en un ring, sino de algo más sucio. Están fabricando pruebas. Tengo testigos, grabaciones y un motivo para no quedarme callada». Mientras escribía, el sonido de un coche la hizo levantar la vista. Los faros iluminaron brevemente la pared del salón y luego desaparecieron. Sabía que el mensaje había sido claro. La vigilancia continuaba, pero ella también estaba enviando los suyos. A la mañana siguiente, Emily respondió. Su voz al teléfono sonaba firme, profesional, pero con una nota de incredulidad. «He visto las noticias. Esto es grave, Rhonda. Van a intentar convertirte en el enemigo. Necesitamos recopilar todo lo que tengas. Grabaciones, testigos, cualquier cosa». Rhonda explicó lo que había ocurrido. Cada detalle, cada palabra. Emily escuchó en silencio. «Bien, no te preocupes. Conozco a la persona adecuada para revisar las grabaciones. No pueden ocultar la verdad para siempre». Durante los días siguientes, Rhonda se movió como una sombra entre su propia rutina. Iba al supermercado con la cabeza erguida, consciente de las miradas que la seguían, de los murmullos a media voz. En la escuela, una madre apartó a su hijo cuando vio acercarse a Layla. La niña no entendía. «¿Por qué no quieren jugar conmigo?», preguntó con tristeza. «Porque creen lo que escuchan en la televisión», respondió Rhonda con calma. «Y la televisión no siempre dice la verdad». Por las noches la lluvia caía sin descanso, golpeando las ventanas con un ritmo casi hipnótico. En una de esas noches, mientras Layla dormía, Rhonda revisó las cámaras de seguridad que había instalado hacía meses, casi por precaución instintiva. En una grabación de las 2:17 a.m., una silueta se movía frente a su casa, cerca del buzón. El ángulo no era claro, pero la forma del cuerpo, la manera de caminar, el gesto de mirar hacia la ventana, era suficiente. Keller. Se detuvo un momento, pareció escribir algo en el buzón, y luego desapareció en la oscuridad. Al salir al amanecer, encontró lo que había dejado. Un sobre vacío, sin remitente, sin mensaje, solo una hoja doblada con una palabra escrita a mano. «Cállate». Rhonda la sostuvo un momento, observando las letras torcidas, y luego la rompió en pedazos que dejó caer en la basura. No necesitaba amenazas escritas, ya sabía de qué eran capaces. Sin embargo, no todos guardaban silencio. Daniels, cada día más nervioso, comenzó a notar cómo sus compañeros lo miraban diferente. Había rumores de que no apoyaba la versión oficial. Un sargento lo llamó a su oficina. «Escucha, chico, aquí todos estamos del mismo lado. No vayas a decir nada que ponga en duda la palabra de Keller. No te conviene». Daniels asintió, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que la mujer que habían intentado humillar no era una criminal. Había visto en sus ojos algo que no podía olvidar.
el reflejo de alguien que no se rinde. En la casa de Rousey los días se volvían cada vez más largos. Emily la mantenía informada de los avances. El video que circula está editado. Tenemos pruebas de manipulación digital. Una vecina grabó parte del incidente desde su ventana. Esa grabación podría cambiarlo todo. Rhonda sintió por primera vez un atisbo de alivio. Entonces todavía hay esperanza. Siempre la hay, respondió Emily. Una tarde, mientras Layla dibujaba en la mesa del comedor, Rhonda se acercó y observó el papel. Había dibujado su casa, un perro negro sentado junto a ella, y encima, con letras torcidas de niña, las palabras «mamá fuerte, perro bueno». Rhonda sonrió, con un nudo en la garganta. Su hija, con su inocencia intacta, entendía más que todos los adultos que la señalaban. La noticia de la segunda grabación comenzó a circular discretamente. Un blog local publicó un artículo insinuando que la versión policial tenía inconsistencias. Las redes sociales, que antes la habían condenado, empezaron a dividirse. Pero Keller no estaba dispuesto a perder el control. Esa misma noche, una llamada anónima llegó a la redacción del periódico con un video nuevo. Una versión más agresiva, cortada justo antes de que el perro se detuviera. La guerra de imágenes había comenzado. Rhonda apagó su computadora y se recostó en el sofá, exhausta. Afuera la lluvia caía como si quisiera borrar la ciudad entera. Pero ella sabía que la tormenta recién empezaba. Miró hacia las escaleras, donde Layla dormía, y prometió en silencio no rendirse. La mentira podía ser más rápida, pero la verdad, cuando encuentra su camino, no se detiene. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas y los truenos retumbaban a lo lejos, Rhonda se preparó para el siguiente golpe. Sabía que vendría. En algún lugar de la ciudad, Keller seguía creyendo que podía manejar la historia a su antojo. No comprendía que a veces las historias cambian de dirección sin avisar, y cuando lo hicieran, sería demasiado tarde para él. La mujer que había querido humillar ya no era solo una madre protegiendo a su hija. Era una fuerza dispuesta a revelar lo que había detrás del uniforme y del miedo. El silencio se estaba rompiendo, y con él la máscara de los hombres que se creían intocables. La noche siguiente trajo consigo una calma extraña, el tipo de silencio que precede a los cambios que uno presiente pero no puede explicar. La lluvia había cesado, aunque el aire seguía cargado de humedad. En la casa de los Rousey, las luces estaban apagadas, excepto una tenue lámpara sobre el escritorio del comedor. Rhonda revisaba una serie de carpetas y memorias USB que Emily le había enviado esa misma tarde. Cada archivo contenía una pieza del rompecabezas. Las grabaciones de las cámaras vecinas, copias del video manipulado, transcripciones de testigos y un resumen de las irregularidades en el informe de Keller. Había pasado las últimas 3 horas repasándolo todo, subrayando cada contradicción, cada palabra falsa. Frente a ella, el papel parecía un campo de batalla, y el enemigo no tenía rostro, sino un sistema entero dispuesto a proteger a los suyos. En el piso superior, Layla dormía sin moverse. Su respiración suave era lo único que mantenía a Rhonda anclada en medio del torbellino. Se levantó, cerró las carpetas y caminó hacia la ventana. Afuera la calle estaba vacía, pero algo en la quietud la mantenía alerta. La intuición, esa misma que tantas veces la había salvado en el octágono, seguía viva dentro de ella. No se equivocaba. La guerra había comenzado y no se libraría con puños, sino con paciencia. Al día siguiente, Emily la llamó temprano. Su voz sonaba grave. «Rhonda, acabo de recibir confirmación de que el fiscal local no quiere abrir investigación interna. Dicen que no hay pruebas suficientes». Rhonda apretó el teléfono con fuerza. «¿Cómo que no hay pruebas? ¿Tenemos grabaciones, testigos, un informe falsificado?» «Lo sé», respondió Emily, «pero están cerrando filas. Keller tiene aliados dentro del departamento y quieren ganar tiempo. Van a esperar a que la atención pública se disipe. Entonces no vamos a dejar que se disipe». Ese mismo día, Rhonda y Emily se reunieron en un café discreto a las afueras de Arcadia. El lugar olía a madera vieja y a café tostado. Emily extendió sobre la mesa una carpeta sellada. «Necesitamos hacerlo oficial. Vamos a presentar la evidencia ante la oficina del fiscal estatal.
Si logramos que acepten la denuncia, el caso saldrá del alcance del departamento local. Hazlo, dijo Ronda sin dudar. No importa cuánto tarden, no pienso callarme. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Keller bebía en un bar oscuro, rodeado de dos hombres con los que compartía más que uniforme. Compartía el desprecio. Uno de ellos, un sargento de voz rasposa, lo escuchaba con gesto serio. «Te estás complicando la vida, Rick», dijo finalmente. «Esa mujer no es cualquiera. Tiene contactos, dinero y una lengua afilada». Keller soltó una carcajada amarga. «Es una espeleadora que no sabe cuándo rendirse. No me van a arruinar». «Ya empezó a hacerlo», murmuró el otro, un agente más joven. «El video de la vecina se está filtrando». Keller lo miró con furia. «Entonces arreglaremos eso». Golpeó la mesa con el vaso, derramando cerveza. «Si el sistema no me protege, me protegeré solo». Los días siguientes se llenaron de señales inquietantes. Ronda notó que un coche negro pasaba frente a su casa a las mismas horas cada día. No llevaba insignias, pero el conductor mantenía la mirada fija en la ventana del comedor. Una noche, escuchó un ruido junto al buzón. Salió con una linterna y encontró la palabra mentirosa pintada en rojo sobre la madera. No se sobresaltó. Grabó un video con su teléfono, describiendo la escena con voz tranquila. 2:20 de la madrugada, dijo. Vandalismo frente a mi propiedad. Conexión directa con el caso Keller. Luego volvió al interior, cerró la puerta y siguió revisando los documentos como si nada hubiera pasado. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Emily, preocupada por su seguridad, insistió en contratar vigilancia privada. Ronda dudó, pero al final aceptó. Esa misma tarde llegaron dos hombres en un coche sin marcas. No vestían uniformes, pero su porte lo decía todo. Eran exmilitares, compañeros de entrenamiento de un antiguo amigo suyo. «Nos quedaremos fuera, discretos», dijo el mayor, un hombre alto de cabello canoso que se presentó como Fletcher. «Solo observe, nada de intervención a menos que haya amenaza directa». Ronda le agradeció con un apretón de manos. «No quiero armas cerca de mi hija, solo ojos». «Entendido», respondió él. Las noches volvieron a llenarse de vigilancia. Los hombres estacionaban frente a la casa, con los faros apagados, conversando en voz baja. Ronda dormía poco, pero dormía mejor sabiendo que había alguien afuera. Laila, ajena a la atención, empezó a dibujar de nuevo. Sus dibujos ahora tenían cielos azules y perros sonrientes, y eso le daba a su madre la fuerza que necesitaba. Una tarde, Emily llegó con noticias nuevas. «Hemos conseguido que un medio nacional revise el caso», dijo, colocando su laptop sobre la mesa. En la pantalla había un correo de un periodista de investigación. «Está interesado en publicar la historia si conseguimos más pruebas, pero quiere grabaciones recientes, algo que demuestre el hostigamiento». Ronda asintió. «Las tendrás. Ya tengo cámaras instaladas». «Perfecto», dijo Emily. «Si logras que se haga público, el fiscal estatal no podrá ignorarlo». Esa misma noche, el hostigamiento subió de nivel. A las 2 de la madrugada, Fletcher la llamó desde el coche. «Movimiento en el lado oeste», susurró. «Dos hombres a pie, sin placas visibles. Están revisando el perímetro». Ronda se levantó sin hacer ruido. Miró por la ventana y vio dos siluetas moviéndose entre las sombras, justo detrás del seto. «¿Debo llamar a la policía?», preguntó. «No, esperemos un minuto más». El sonido de un vidrio roto la hizo reaccionar. Bajó las escaleras descalza, su cuerpo respondiendo con la precisión de una máquina entrenada. Tomó del rincón el bastón de entrenamiento que solía usar en las clases de defensa personal. La puerta trasera crujió. Un hombre entró, su linterna recorriendo la cocina. El segundo le siguió, cuchicheando. No sabían que ella los esperaba. El primero apenas alcanzó a girar cuando Ronda lo golpeó en la muñeca, desarmándolo con un movimiento rápido. El segundo intentó abalanzarse, pero ella esquivó, golpeó su rodilla y lo lanzó al suelo. En cuestión de segundos, ambos estaban reducidos. Fletcher y su compañero irrumpieron por la entrada principal, alertados por el ruido. «¿Todo bien?», gritó. «Sí», respondió Ronda, respirando con calma. «No son ladrones, son policías». Los agentes que llegaron después confirmaron su sospecha.
Los intrusos eran miembros fuera de servicio del mismo departamento que Keller. Traían herramientas de forzamiento y guantes. Alegaron haber seguido una pista sobre supuesta evidencia oculta. Nadie creyó esa historia. Emily llegó al amanecer, exhausta pero serena. «Esto cambia todo», dijo. «Ya no pueden taparlo. Intentaron intimidarte y fallaron. El fiscal estatal tiene que intervenir». La noticia del intento de allanamiento se filtró a la prensa en cuestión de horas. Los titulares se multiplicaron. Sospechan de oficiales en asalto a casa de Rhonda Rousey. Por primera vez, el viento comenzaba a cambiar de dirección. Los periodistas que antes repetían la versión oficial, ahora buscaban entrevistas. Querían exclusivas. Querían la verdad. Rhonda no habló con ninguno. Su silencio era más elocuente que cualquier declaración. En la comisaría, Keller estaba perdiendo el control. Su rostro, antaño impasible, ahora mostraba un brillo febril. Se había quedado solo. Daniels lo evitaba, y los compañeros que antes reían sus chistes murmuraban a sus espaldas. «Ella lo planeó todo», decía él golpeando la mesa. «Nos tendió una trampa». Pero en su interior, algo más profundo comenzaba a resquebrajarse. La certeza de que la impunidad no era eterna. Esa noche, Rhonda volvió a recibir un mensaje anónimo. Era una foto. Su casa, vista desde la calle, tomada desde un ángulo alto. En el centro de la imagen se veía la silueta de Layla tras la ventana de su habitación. El mensaje decía: «La próxima vez no será solo un susto». Rhonda sintió el escalofrío, pero no el miedo. Imprimió la imagen, la metió en una bolsa y la llevó a Emily. «Guárdala», dijo. «Si creen que me van a quebrar, no me conocen». El caso crecía como una bola de nieve. El fiscal estatal anunció oficialmente la apertura de una investigación. Emily le explicó que ahora la jurisdicción local estaba suspendida. «Lo logramos», dijo. Pero Rhonda no sonrió. Sabía que el peligro no se desvanecía con un comunicado. «Ahora van a desesperarse», murmuró. «Cuando los hombres como Keller se sienten acorralados, se vuelven más peligrosos». Esa madrugada, mientras el cielo se teñía de un gris incierto, Fletcher tocó la puerta. Traía una expresión grave. «Encontramos algo», dijo, extendiéndole una pequeña bolsa de evidencia. Dentro había una bala, sin disparar, colocada sobre el barandal del porche. La dejaron ahí anoche, ni huellas ni marcas, solo una advertencia. Rhonda la observó un largo rato, luego la colocó sobre la mesa. Entonces ya no son advertencias, es una declaración. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía tensa de vigilancia y espera. La prensa no se apartaba de la calle. Los periodistas acampaban frente a la acera y cada movimiento de Rhonda se convertía en un titular. Layla la seguía de cerca, sosteniendo su mano en silencio, aprendiendo sin saberlo lo que significaba la resistencia. Finalmente, Emily recibió una llamada del fiscal. «Tienen suficiente evidencia para detener a Keller y a los implicados en el allanamiento. Van a hacerlo en las próximas horas». Rhonda se limitó a asentir. «No quiero verlo juzgado». Esa tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, los coches patrulla se detuvieron frente a la casa de Keller. El arresto fue grabado y transmitido en directo. Por primera vez los papeles se invertían. El hombre que había creído tener poder absoluto bajaba la cabeza al sentir el peso de las esposas. Esa noche, Rhonda se sentó en el porche, bajo un cielo despejado. El aire olía a tierra mojada y a alivio contenido. Fletcher se acercó desde el coche, sonriendo apenas. «Se acabó». Ella negó con la cabeza. «No, solo cambió de forma. Las heridas que deja la corrupción no cierran con una detención». Miró hacia la ventana donde dormía Layla. Pero al menos esta vez, el miedo cambió de dueño. En el interior, las luces se apagaron una a una. La casa volvió al silencio. Pero ya no era el silencio del peligro, sino el del cansancio. Un descanso que no duraría mucho, porque el eco de la guerra seguía vivo allá afuera. Rhonda lo sabía. La verdad no solo se defiende, se construye, y cada paso hacia ella deja cicatrices. Sin embargo, por primera vez en semanas, se permitió cerrar los ojos y dejar que el sueño la alcanzara. En su mente, la imagen de su hija sonriendo y el ladrido distante de un perro que, en otro tiempo enemigo,
ahora sonaba como una promesa de fidelidad. La guerra en las sombras aún no había terminado, pero la luz empezaba a filtrarse, lenta y segura, entre las grietas. El amanecer de aquel lunes llegó sin colores, envuelto en una neblina tenue que cubría las calles de Arcadia como si la ciudad misma quisiera borrar sus huellas. Ronda Rousey se despertó antes de que sonara el reloj. No había dormido mucho. El silencio del amanecer la había mantenido en vilo, como si su cuerpo aún no creyera que la guerra en las sombras había terminado. La casa estaba tranquila. Layla dormía en su habitación, respirando con un ritmo sereno, que era el único sonido capaz de apaciguar las tormentas interiores de su madre. Ronda se levantó despacio, preparó café y miró por la ventana. A lo lejos, frente a la casa, había un par de cámaras de televisión. Desde la detención de Keller, su calle se había convertido en un punto de referencia para la prensa. Las luces de los equipos aún parpadeaban, aguardando el siguiente capítulo de la historia. Ese capítulo comenzaba hoy, el juicio. Emily Collins llegó puntual, con su inseparable maletín negro y una expresión que mezclaba concentración y cansancio. ¿Lista?, preguntó al entrar. Ronda asintió sin hablar. Emily le extendió unos documentos. Esto resume lo esencial. Hoy se presentarán las grabaciones originales y las declaraciones de los testigos. El fiscal general se encargará de la acusación. Keller y los suyos intentarán negar todo hasta el final, pero ya no tienen escapatoria. Ronda hojeó los papeles con calma, aunque cada palabra le pesaba. No quiero venganza, Emily. Quiero que se vea lo que hicieron. Y se verá, respondió su abogada. Pero prepárate. Van a intentar arrastrarte contigo. El camino hacia el tribunal fue lento. Los coches avanzaban entre una multitud que se agolpaba frente al edificio. Algunos llevaban pancartas con su nombre. Otros simplemente observaban, curiosos como quien asiste a un espectáculo. Los periodistas empujaban. Los flashes se encendían sin cesar. «Ronda, ¿es cierto que la policía intentó intimidarla en su casa? ¿Teme por su seguridad? ¿Qué siente al enfrentar al hombre que atacó a su hija?» Las preguntas caían una tras otra, pero ella no respondió a ninguna. Caminó con paso firme, sosteniendo la mano de Layla, que también estaba allí, protegida por Emily y por el agente Fletcher, quien se había ofrecido a acompañarlas. Dentro del tribunal, el ambiente era distinto. El murmullo de la multitud quedaba atrás, reemplazado por el eco de pasos sobre el mármol. La sala estaba casi llena. Periodistas, ciudadanos, funcionarios. En la primera fila, Keller permanecía sentado, esposado, con el rostro rígido. Ya no quedaba rastro de la arrogancia que lo había definido. Vestía traje gris y la mirada perdida. A su lado, su abogado revisaba notas, aunque la tensión se veía en cada movimiento. El juez, un hombre alto de cabello blanco y mirada severa, abrió la sesión con voz grave. Caso del Estado contra Rick Keller y otros implicados en los cargos de abuso de autoridad, falsificación de informes y allanamiento ilegal. Se escucharán las declaraciones y se revisarán las pruebas presentadas. Las palabras resonaron con la solemnidad de un acto inevitable. Ronda tomó asiento junto a Emily, sin apartar los ojos del acusado. El fiscal comenzó su exposición con calma. Señorías, lo que tenemos aquí no es un error aislado ni una mala decisión. Es un patrón de abuso, una cadena de actos calculados para intimidar, humillar y silenciar a una ciudadana inocente. La señora Rousey no es una criminal. Es una madre que protegió a su hija cuando la ley, encarnada en estos hombres, decidió volverse contra ella. En la pantalla del tribunal apareció el primer video. Era la grabación sin editar del día del incidente. Se veía la calle, el coche patrulla, la niña corriendo, el perro persiguiéndola. Luego la imagen de Ronda saliendo de su casa, deteniendo al animal con un gesto. En la sala se escucharon murmullos. El fiscal continuó. En el informe oficial, el señor Keller describió a esta mujer como agresiva, amenazante, descontrolada. Les pido que miren la grabación y decidan si ven agresividad o defensa. Keller apretó los puños. Su mandíbula se movía con un tic nervioso. El abogado defensor intentó objetar, pero el juez negó con la cabeza. Continúe. Luego mostraron el segundo video, el que había sido manipulado y difundido por los medios. Las diferencias eran evidentes. Los cortes,
la eliminación de los insultos de Keller, la omisión de la persecución. El fiscal señaló la pantalla. Así se fabrica una mentira. Así se destruye una reputación. Rhonda observaba todo en silencio. No sentía satisfacción, sino una calma profunda, casi fría. Durante meses había cargado con el peso del miedo y la rabia, y ahora todo eso se estaba vaciando, reemplazado por una determinación serena. Su turno de hablar llegó después del mediodía. Subió al estrado, juró decir la verdad, y miró al juez directamente a los ojos. «Soy Ronda Rousey», comenzó. «Fui luchadora profesional. He pasado por muchas batallas, pero ninguna como esta. En el deporte, cuando uno pierde, se levanta. Aquí, cuando una persona con poder miente, puede destruirte. Esa tarde yo solo hice lo que cualquier madre habría hecho. Proteger a mi hija. No usé la fuerza, usé la voz, pero ellos no soportaron que una mujer les dijera no». La sala guardaba silencio. Incluso los periodistas habían dejado de escribir. Ronda continuó. Después vino la mentira, la humillación, las amenazas. Me vigilaron, me acosaron, entraron a mi casa. No lo hicieron por deber, lo hicieron por orgullo. Y el orgullo es peor que el odio, porque cree tener razón. Hoy no estoy aquí por mí. Estoy aquí por todas las personas que alguna vez fueron silenciadas por miedo. Porque el miedo solo cambia de bando cuando alguien se niega a callar. El juez la observaba con atención, y durante unos segundos el silencio fue tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj de la pared. Emily la miró con orgullo contenido. El fiscal asintió, satisfecho. La defensa intentó contraatacar. El abogado de Keller habló de errores de procedimiento, de confusiones, de una interpretación exagerada de los hechos. Pero cada palabra sonaba hueca frente a la evidencia. Cuando llamaron a Daniels, el excompañero de Keller, el ambiente cambió. El joven policía subió al estrado con las manos temblorosas. «Sí», dijo. «El informe fue falso. Rick me obligó a firmarlo. Yo sabía que no era cierto, pero tenía miedo de perder mi trabajo». El abogado defensor intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo. «Deje que el testigo termine». Daniels tragó saliva y continuó. «Vi cómo soltó al perro. Escuché cómo se reía mientras la niña corría. Ella no hizo nada malo. Yo no soporté más. Por eso hoy estoy aquí». El silencio volvió a llenar la sala. Keller lo miraba con una mezcla de odio y traición. Por primera vez se inclinó hacia atrás, como si el peso de sus propios actos empezara a aplastarlo. El fiscal cerró su intervención con una frase que quedó suspendida en el aire. «La ley no puede ser usada como arma. Cuando eso ocurre, deja de proteger y comienza a oprimir. Hoy, este tribunal tiene la oportunidad de recordarnos a todos qué significa justicia». El juez se retiró a deliberar. La espera fue larga, casi insoportable. Afuera, la multitud crecía. Algunos rezaban, otros cantaban consignas. Layla se sentaba junto a su madre, jugando con un pequeño muñeco, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Cuando el juez regresó, el murmullo se apagó al instante. Este tribunal ha revisado todas las pruebas y testimonios presentados. El acusado Rick Keller es declarado culpable de abuso de autoridad, falsificación de documentos y violación de la propiedad privada. Los oficiales implicados en el allanamiento serán también procesados. El tribunal recomienda además una revisión interna de los protocolos de conducta del Departamento de Policía. El murmullo que siguió se transformó en aplausos contenidos. Keller bajó la cabeza. El sonido metálico de las esposas al cerrarse resonó en toda la sala como una sentencia moral. Emily respiró hondo, aliviada. Ronda, en cambio, permaneció inmóvil. No era alegría lo que sentía, sino un profundo cansancio. Había ganado, pero no se sentía vencedora. Había justicia, sí, pero también cicatrices que no desaparecerían. A la salida, los periodistas se abalanzaron de nuevo. «Ronda, ¿cómo se siente al haber ganado el caso?» Ella se detuvo, miró a las cámaras y habló con una calma que cortó el bullicio. «No gané nada. Simplemente no dejé que ellos ganaran. Y eso a veces es suficiente». Luego tomó la mano de su hija y siguió caminando entre la multitud, que ahora la miraba con respeto y admiración.
Esa noche, la casa volvió a llenarse de silencio, pero era un silencio diferente. No había miedo, sino descanso. Layla jugaba en la alfombra mientras Rhonda la observaba desde el sofá. Emily la llamó para informarle que el caso había provocado un efecto en cadena. Otros testigos estaban dispuestos a hablar, y el fiscal estatal planeaba abrir una investigación más amplia sobre corrupción policial. Lo que hiciste hoy no termina aquí, le dijo. Acaba de empezar algo mucho más grande. Rhonda miró por la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado. La luna brillaba sobre los tejados. Entonces valió la pena, murmuró. Cuando colgó, Layla se acercó y le entregó un dibujo. Ella y su madre caminando de la mano bajo un cielo azul, con un perro negro a su lado. Encima, en letras grandes, decía, «Mamá valiente». Rhonda sonrió, guardó el dibujo en un marco y lo colocó sobre la repisa. «Valiente no significa no tener miedo», dijo mientras la abrazaba. «Significa seguir adelante, aunque lo tengas». La noche se alargó en calma. Rhonda se permitió, por primera vez en meses, cerrar los ojos y sentir que la oscuridad no traía amenazas. Afuera, las luces de los reporteros se fueron apagando una a una. En algún lugar, Keller dormía en una celda fría, y el eco de su risa arrogante se había perdido entre los muros del olvido. Rhonda subió a la habitación de su hija, la arropó y se quedó un momento observándola dormir. En ese silencio comprendió que todo lo que había hecho, cada paso, cada golpe, cada palabra, había sido por ese instante. La paz, no la que se impone por la fuerza, sino la que nace cuando la verdad finalmente se abre camino. Cerró la puerta con cuidado, bajó las escaleras y se sentó frente a la ventana. Afuera, el amanecer empezaba a insinuarse otra vez, pero ya no tenía el gris de los días pasados. Era un amanecer limpio, como si la ciudad respirara de nuevo. El teléfono vibró con un mensaje de Emily. «Mañana te llamarán del Senado estatal. Quieren tu testimonio para una reforma de supervisión civil en casos de abuso policial. Lo llamarán la enmienda Rousey». Rhonda sonrió levemente. No era vanidad, sino alivio. Tal vez su historia serviría para proteger a otros. Tal vez el miedo ya no tendría la última palabra. Se quedó mirando cómo el sol nacía lentamente, tiñendo el horizonte de tonos dorados. Por primera vez, respiró sin peso. La batalla había terminado, y la verdad, esa que intentaron enterrar, ahora brillaba con luz propia. El juicio había terminado, pero la historia de Ronda Rousey no lo había hecho. Durante los días siguientes, la ciudad pareció transformarse. Donde antes había silencio, ahora se escuchaban conversaciones, debates, entrevistas en la radio y titulares que hablaban de cambios inminentes. En las calles de Glen Vale, los rostros ya no miraban a Rhonda con desconfianza, sino con una mezcla de respeto y curiosidad. Las miradas que antes se apartaban ahora se sostenían. Era como si el pueblo entero hubiera despertado de un largo sueño, obligado por la verdad a mirarse en el espejo. Rhonda, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Su cuerpo y su mente necesitaban descanso. Aquella mañana se levantó más tarde de lo habitual, con la sensación extraña de no tener que prepararse para la próxima batalla. Layla ya estaba despierta, dibujando en la mesa de la cocina. Había garabateado una figura de dos mujeres tomadas de la mano, con un perro negro a su lado y un gran sol en el horizonte. Sobre el dibujo, en letras torcidas de niña, había escrito: «Ahora sí estamos seguras». Rhonda la observó en silencio, con una sonrisa que se formó sin esfuerzo. «¿Seguras, preguntó. Layla asintió con la seguridad que solo un niño puede tener después de una tormenta. «Sí, porque ganaste». Rhonda la abrazó despacio. «Ganamos, cariño. Juntas». El resto del día transcurrió con una calma casi doméstica. Emily llamó a media mañana con noticias alentadoras. El fiscal estatal ha ordenado la suspensión de los implicados y la creación de un comité independiente. Tu testimonio inspiró algo más grande de lo que esperábamos. Rhonda escuchó en silencio, mirando por la ventana hacia los árboles movidos por el viento. «No esperaba menos», respondió. «El miedo cambia de dueño, pero no desaparece. Hay que vigilarlo». Emily sonrió al otro lado de la línea. «A veces olvido que hablo con una luchadora. Te llamaré cuando el comité confirme tu participación en las nuevas reformas». Los días se hicieron más largos, más ligeros.
La vida, poco a poco, comenzó a parecerse a lo que era antes. Sin embargo, nada era igual. A veces, al salir a correr por la mañana, Rhonda notaba cómo la gente la saludaba desde los porches, o cómo los niños le sonreían al pasar. En el gimnasio donde entrenaba, un cartel nuevo decoraba la pared. Fuerza con propósito. Era una frase suya, escrita años atrás, pero ahora tenía otro sentido. El pasado, sin embargo, no se disuelve fácilmente. Una tarde, mientras regresaba del mercado, un coche oscuro se detuvo frente a ella. Durante un instante, su cuerpo se tensó, lista para lo peor. Pero de él bajó Daniels, el exoficial que había testificado en su favor. Llevaba ropa sencilla, el rostro cansado pero sincero. «Señora Rousey», dijo, quitándose la gorra, «solo quería darle las gracias. No tuve el valor antes. Por usted, pude hacer lo correcto». Rhonda lo miró con calma. «No lo hiciste por mí, Tom. Lo hiciste porque sabías que no había otra forma de vivir contigo mismo». Él asintió, avergonzado. No todos en el departamento eran como Keller, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. «Ahora lo harán», dijo ella. «El miedo necesita un ejemplo para desaparecer». Daniel sonrió débilmente y se marchó. Rhonda lo observó alejarse, sabiendo que su gesto era más valioso que cualquier disculpa pública. Había comenzado a ver que incluso dentro del sistema que la había atacado, aún quedaban personas capaces de elegir el bien. Con el paso de las semanas, las reformas comenzaron a tomar forma. Emily la acompañó a una reunión con legisladores del estado. La sala era amplia, con grandes ventanales y mesas de madera brillante. En el centro, un grupo de senadores escuchaba atentamente mientras Rhonda exponía su propuesta. Una ley que exigiera supervisión civil en cada despliegue de unidades, K9 y protocolos de transparencia en los informes policiales. No era solo justicia para ella. Era una defensa para todos los que podrían enfrentar un abuso similar. «Esto no es un ataque contra la policía», dijo con voz firme. «Es una oportunidad para que vuelvan a ser lo que juraron ser, protectores. No quiero venganza, quiero prevención. Si el poder no se vigila, se corrompe. Y si el miedo no se enfrenta, se multiplica». La sala guardó silencio. Algunos legisladores tomaban notas. Otros simplemente la observaban con respeto. Al salir, Emily le apretó el hombro. «Acabas de cambiar más cosas con esas palabras que con cualquier golpe que diste en el ring». Rhonda sonrió, casi sin creerlo. Las peleas fuera del ring son más difíciles, pero también valen más. De regreso a casa, el aire tenía un olor distinto. Las lluvias de primavera habían comenzado, trayendo consigo un verde nuevo en los árboles y un brillo limpio en las calles. Laila jugaba con un balón en el jardín, riendo como si nada malo hubiera pasado. Rhonda se sentó en el porche, observándola. Cada risa, cada paso, era una victoria silenciosa. Una tarde de domingo, mientras preparaba la cena, el noticiero anunció la aprobación preliminar del proyecto de ley. La enmienda Rousey, lo llamaban los titulares. Rhonda apagó el fuego y se quedó inmóvil, escuchando. En la pantalla, un periodista hablaba de reformas, de justicia, de esperanza. Su nombre sonaba una y otra vez, pero ella apenas lo registraba. Solo pensaba en lo lejos que habían llegado desde aquella tarde en la que un perro fue soltado contra una niña inocente. Todo lo que había ocurrido desde entonces parecía un sueño largo, un viaje doloroso que finalmente llegaba a puerto. Esa noche la visitó la señora Hayes, su vecina. Traía una tarta de manzana y una sonrisa cálida. «Sabía que esto pasaría», dijo, dejando el plato sobre la mesa. «Siempre supe que esa gente se equivocó contigo». Rhonda la abrazó, agradecida. «Gracias por no tener miedo, por grabar lo que viste. Sin eso, nadie me habría creído». La anciana le acarició el brazo. «A veces la diferencia entre el bien y el mal está en quien se atreve a mirar». Cuando la vecina se marchó, Rhonda salió al porche. El cielo estaba despejado, y las luces del vecindario brillaban tranquilas. En la distancia un perro ladró, pero esta vez su sonido no evocaba miedo, sino una extraña paz. Laila se acercó descalza, sosteniendo una manta. «Hace frío, mami». Rhonda la envolvió y la sentó en su regazo. «¿Sabes qué significa todo esto?», preguntó la niña. «Que ya no tendrán miedo de los policías», respondió ella,
con una lógica infantil que resumía todo. Rhonda rió suavemente. Eso espero, pequeña, que nunca más tengan miedo de quienes deben cuidarlos. El tiempo siguió su curso. Los meses se convirtieron en estaciones, y la vida volvió a fluir con naturalidad. Rhonda aceptó una invitación para dar charlas sobre defensa personal y liderazgo. En una de ellas, en una escuela local, habló ante un grupo de adolescentes. No se trata de fuerza física, les dijo. Se trata de fuerza moral. Si ves una injusticia, no la ignores. Si alguien abusa de su poder, no te calles. El silencio es el terreno donde crece la impunidad. Al terminar, un aplauso cálido llenó el salón. Entre los jóvenes había miradas decididas, como si las palabras hubieran encendido algo. En casa, los recuerdos de los días oscuros comenzaban a diluirse. El buzón, una vez cubierto por insultos, ahora estaba limpio y pintado de blanco. En el interior, sobre la repisa, descansaba el dibujo de Layla y el marco con una foto reciente, ambas sonriendo en la puerta del tribunal, tomadas de la mano. Era una imagen que resumía todo lo vivido, todo lo superado. Una noche, cuando Layla ya dormía, Rhonda salió al jardín. El aire era fresco y el cielo claro. Se sentó en las escaleras del porche, respirando lentamente. Cerró los ojos y pensó en todas las voces que habían intentado callarla, en las risas crueles de Keller y en el miedo de su hija aquel día. Pero también pensó en la fuerza que había surgido después, en la verdad que se había abierto paso. Todo ese dolor había construido algo más grande que ella misma. Entonces, escuchó un sonido entre los árboles, un ladrido suave, casi familiar. Sonrió sin abrir los ojos. «¿Te acuerdas de mí, verdad?», murmuró al viento. Le gustaba imaginar que Rex, el perro que una vez la enfrentó y luego se rindió ante su calma, seguía cerca, en algún lugar, como símbolo de todo lo que cambió. El amanecer siguiente trajo un cielo dorado. Layla corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Mami, mira, el sol salió grande hoy». Rhonda la levantó en brazos. «El sol siempre sale grande cuando uno duerme en paz». La niña rió, y ese sonido bastó para llenar de sentido todo el camino recorrido. Con el tiempo, su historia dejó de ser noticia y se convirtió en memoria, en ejemplo, en advertencia. La gente recordaba su nombre no por sus victorias en el ring, sino por haber defendido a su hija y a la verdad con la misma fuerza con la que alguna vez defendió su honor. Y aunque sabía que el mundo nunca sería completamente justo, Rhonda comprendió algo esencial. La justicia verdadera no está en los tribunales ni en los titulares, sino en cada acto de dignidad que resiste al miedo. Aquella noche, antes de dormir, miró una vez más el dibujo de su hija y susurró con una sonrisa. «Sí, ahora sí estamos seguras». Luego apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sabiendo que el silencio que llenaba la casa ya no era de amenaza, sino de paz. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Mira ahora el siguiente video. No creerás lo que ocurre allí. Y comparte este video con alguien que necesita verlo.